Ya, doctor. Buenas, el delegado me había dicho para que comparta con ustedes la clase sobre glándula suprarrenal. Vamos a hablar alguna cosa sobre la fisiología de las suprarrenales. La siguiente. ¿Dónde están situadas las glándulas suprarrenales? Acuérdense, el nombre mismo es suprarrenal, sobre riñón, así es. Si yo veo los riñones, van a ver que está en la parte superior de los riñones, ¿sí? Tanto izquierda como derecha. Estas tienen que ver varios orígenes, por si acaso, desde el punto de vista virológico, esta glándula. La parte de la corteza suprarrenal, su origen es mesodérmico, y es la que elabora los glucocorticoides y hormonas tiroideas, que vamos a ver en otro momento dónde está. Mientras que la médula suprarrenal es de origen ectodérmico, y es la que genera catecolaminas. Ojo, esto es importante. O sea, estamos viendo dos orígenes diferentes para una misma glándula, porque finalmente produce dos sustancias también de manera diferente, y cada uno con su función. El 90% de la glándula suprarrenal corresponde a la corteza. O sea, eso que hablamos de origen mesodérmico, más es corteza que la parte de médula. Lo que significa que más es de origen mesodérmico que de origen ectodérmico, por otro examen. En el adulto más o menos pesa de 5 a 6 gramos aproximadamente. Miren que es una cosa aparentemente muy pequeña, muy suave. Es una glándula muy vascularizada. Acuérdense que la idea es que esta producción de sustancias vaya directamente a sangre, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser muy vascularizada, eso significa. Las venas drenan a la vena renal, lado izquierdo, y la vena cava inferior, lado derecho. La siguiente. Ya. Vean el dibujo que está ahí, y ahí observemos los riñones, tanto izquierdo, derecho, y observen justo en la parte superior eso que se ve como amarillo, ¿sí? En el lado derecho se ve más triangular, por ejemplo. Esas son las glándulas suprarrenales. Es su localización. La siguiente. Entonces, dijimos de que había secreción de glucocorticoides y andrógenos, lo cual está regulado por factores tanto hipotálamos e hipofisiarios. Siempre cuando hablamos también, ¿se acuerdan de la clase del testículo, del eje hipotálamo y testículo? Aquí también hay un eje también, por si acaso. Siempre tiene que estar involucrado hipotálamo y hipófisis, por si acaso. Todo está controlado. Ahora, la producción de aldosterona está controlada por un sistema complicado y multifactorial, regulado por hipófisis y hipotálamo también. Pero aquí está el tema del sistema renina-angiotensina. Y tiene que ver mucho con la concentración extracelular de potasio, que vamos a hablar después. La siguiente. Esta es una figura de un corte histológico, y observen es que donde se ve esquemáticamente la glándula suprarrenal. Se observe, la arteria está en la parte más superior, la médula en la parte más inferior está la vena, y miren cómo están dos zonas, corteza y médula. ¿Se acuerdan que dijimos que el 90% era corteza? Efectivamente, miren, ahí está, corteza. Está a la izquierda es córtex, corteza, y zona de la médula. En la zona de la corteza yo tengo tres zonas: zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. En la zona glomerular, observe, yo produzco mineralocorticoide, que es la aldosterona, ¿sí? En la zona fascicular yo produzco los glucocorticoides. Estos glucocorticoides son la cortisona, el cortisol, la corticosterona, ¿sí? Y miren cómo fascicular se ve como si fueran líneas, fascículos significa líneas, fascículos. Glomérulo, por si acaso el término glomérulo significa como si fueran uvas, pues usted ve como si fueran zonas redonditas, ¿sí? De ahí viene el nombre. Y la zona reticular, retículo viene de red, o sea, los vasos, todos esos suenan como si fuera un enmarañado de red.
Y esta zona reticular, ¿qué es lo que produce? Hormonas sexuales. ¿Cuáles son los andrógenos y estrógenos? Cuando hablamos de la clase del eje hipotálamo del testículo, dijimos que el testículo producía el 90 más o menos por ciento de testosterona. Ese otro 10%, ¿quién lo produce? Las glándulas suprarrenales, acá está, y es esta zona. Entonces pregunta, diga usted quién produce testosterona en el ser humano. No, ya, testículos y suprarrenales. Diga usted en qué parte extratesticular se produce testosterona. En la zona reticular de la glándula suprarrenal, por ejemplo. Miren cómo aquí salen muchas preguntas. Y finalmente tengo la zona de la médula, que es la zona más central de la glándula suprarrenal, donde tengo las catecolaminas. Las catecolaminas son dos, la norepinefrina y la epinefrina. En algunos libros van a leer que dicen noradrenalina, adrenalina, son sinónimos. Repito, que pues eso confunden y el examen, doctor, usted no lo dice, el alamio es una cosa y te pregunta otra, es lo mismo. Norepinefrina, noradrenalina es lo mismo. Epinefrina es lo mismo que adrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a este nivel observen que también hay las células cromafines, nervios esplácnicos y vena medular. Estos nervios esplácnicos es muy importante porque tiene que ver con, o vamos a hablar después, con el uso de estas de epinefrina y norepinefrina y adrenalina. La siguiente. Entonces, recapitulando ya en base a lo que hemos visto. Parte de la corteza, zona glomerular, que dijimos que secreta los mineralocorticoides de aldosterona. Zona fascicular, secreta glucocorticoides, cortisol, cortisona, corticosterona. Zona reticular, hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos. Con zona que es responsable de liberar un tipo de, cada zona es responsable de liberar un tipo de hormona. La siguiente. Ya. Observen ustedes, dice arriba, son los caminos, como se va a hacer la biosíntesis de diferentes hormonas. Entonces, mire, arriba dice zona glomerular, fascicular y reticular, ¿sí? Miren, lo que quiero es que vean que todo está relacionado. El colesterol, de ahí todo parte del famoso colesterol, esa grasa que nadie quiere, que me hace daño, cuidado. Aquí tiene muchas funciones. A partir del colesterol, mira la dieta metabólica, acción de la hormona del ACTH, estamos hablando central. Mire cómo pasa la pregnenolona, de corticosterona y llega a aldosterona. ¿Sí? Y ahí viene la vía de angiotensina, menciona. O sea, una vía es justamente pasar hasta aldosterona. Pero mire, si yo, donde dice pregnenolona, cambio y me desvío hacia 17 hidroxipregnenolona, finalmente lo que va a tener es cortisol. ¿Y esto dónde? En la zona fascicular. Pero mire, ese mismo lo cambio ahora de hidroepiandrosterona. Y mire, la vía metabólica termina en testosterona o estrógeno, en la zona reticular. O sea, observen ustedes que el mismo sustrato, colesterol, le sirvió para obtener aldosterona, cortisol, testosterona, estrógenos. O sea, es a partir de la misma sustancia. Por eso que la glándula suprarrenal está ahí todo. Simplemente movilizo hacia qué vía voy. O sea, empieza con una vía común y de esa vía común luego puedo irlo cambiando. Entonces, pregunta examen. Diga usted cuál es el sustrato, ¿no?, inicial en la biosíntesis de cortisol, testosterona y estrógeno común a todos ellos. Respuesta colesterol, pues, común a todos ellos. Diga usted en qué momento o en qué enzimas pasa para la obtención de hidroepiandrosterona y 7 alfa hidroxipregnenolona, que es común. Bueno, son algunas preguntas que se podrían obtener de ello. La siguiente, por favor. Entonces, la formación bioquímica de las hormonas tiene como precursor del colesterol de baja densidad, otra vez, precursor de baja densidad, eje hipotálamo, glándula suprarrenal, está regulado por una hormona reguladora conocida como CRH. Esta hormona hipotálamo hipófisis estimula la secreción de CTH.
hormona corticotropa, que a su vez a nivel cerebral va a liberar cortisol, que va a ser el feedback negativo. La siguiente. Eso que hemos mencionado, o sea, lo que hemos dicho está acá en un gráfico. Tengo hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces miren cómo se libera la CRH a nivel de hipotálamo a hipófisis, hormona corticotropa. Esta va a estimular a que la hipófisis libere la ACTH, y la ACTH, la corticotropa, es la que va a actuar sobre la glándula suprarrenal. En ese orden, CRH, ACTH. Ahora, esto va a producir como consecuencia el cortisol. Estamos tomando un modelo de cortisol. El mismo cortisol en grandes cantidades va a ser la que va a regular el eje. O sea, va a actuar tanto en el hipotálamo, cortando el eje, que se siga produciendo más cortisol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, porque esta parte no sé por qué se marean a veces. El hipotálamo libera la CRH, que estoy en la hipófisis, ¿sí? Es la hormona liberada de la hormona corticotropa. Una vez que llega a la hipófisis libera la ACTH, y la hormona corticotropa, la cual va a actuar directamente en glándula suprarrenal. Y el mecanismo de feedback o retroalimentación negativa es el mismo cortisol, que va a actuar a nivel de hipófisis o hipotálamo. Entonces, pregunta examen, por ejemplo, diría, en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, quien activa directamente a la corteza suprarrenal es, ¿no? Y le pongo así varias alternativas, ¿cuál es? ACTH. Puedo preguntar también, en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, ¿quién hace el mecanismo de feedback? ¿No? Te pongo testosterona, estrógeno, norepinefrina, epinefrina, cortisol. Respuesta, cortisol. ¿Se acuerdan? Que es lo que están viendo ahorita. La siguiente, por favor. Entonces, repetimos. Feedback negativo clásico es el cortisol. Lo estamos repitiendo, lo hemos dicho y está acá escrito por si acaso, que es importante para comprender. El ritmo circadiano, ¿qué significa? De que esta liberación ocurre en determinado momento del día. Liberación de cortisol en mayor cantidad en la mañana, entre 6 a 8 de la mañana, y menos en la tarde, entre 6 y 8 de la noche. Ojo, repito. Ritmo circadiano significa ritmo en el día. Durante el día esta liberación no es igual. Más es en la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, y menos en la tarde, entre 6 y 8 de la noche. ¿Sí? Es dar respuestas rápidas al estrés. Inhibición CTH por cortisol, ya lo mencioné también. Producción cortical se basa en dar aldosterona. La dihidroepiandrosterona es la más abundante y circula débilmente unida a albúmina. Así es. El cortisol, 75-80% a proteínas transportadoras, está unida a proteínas transportadoras de cortisol y se libera 15-30 miligramos por día. La aldosterona, 50-70% está unida a albúmina. ¿Por qué es importante decir albúmina? Lo estamos mencionando varias veces. Porque yo tengo que transportar eso. O sea, si bajara la cantidad de albúmina, no tendría transportador. Esto lo menciono para que significa que si tengo un paciente con hipoproteinemia, baja de proteínas, obviamente va a tener problemas en el transporte de estas hormonas, por si acaso. Ese es el mensaje final en relación a quién lo transporta. La siguiente. Entonces, efectos metabólicos de los glucocorticoides. Sobre las proteínas aceleran el catabolismo. Inhiben la síntesis de ADN y ARN. Sobre los glúcidos aumenta la neoglucogénesis. Y sobre los lípidos da la lipólisis, liberación de ácidos grasos libres. Mire, para que se entienda,
Yo aquí, estas hormonas, son hormonas catabólicas. Catabólicas. O sea que si yo estuviera pasando hambre, ¿sí? Tengo que empezar a usar mis reservas. Usualmente si yo paso hambre, ustedes no comen por algún motivo, lo primero que empieza a consumirse son las grasas. O sea, hay una lipólisis. ¿Está bien? O sea, la lipólisis busca liberar los ácidos grasos libres para empezar a utilizarlos como alimentos. Supongamos que ustedes estoy haciendo ejercicios, hay una liberación primero de los glúcidos rápidos que están almacenados en músculos y en hígado. O sea, aumenta la neoglucogénesis. ¿Está bien? Glucogénesis, génesis formador de glucosa, nueva vía. Entonces, empieza a actuar. Y si ya esto sigue avanzando y yo sigo teniendo hambre y no tengo alimentos, empiezo a consumir mis proteínas. Y ahí es donde tiene que ver el tema del metabolismo de las proteínas. Miren que como es catabólica significa romper tejidos, romper moléculas, romper algo, inhibe síntesis de ADN y ARN. Claro, ya no quiero formar, quiero destruir al revés para poder utilizarlo. Es importante eso. El efecto principal es que son hormonas catabólicas. Si entienden eso, tú tienes fácilmente catabólica. Entonces, consumo lípido, consumo glucosa, consumo proteínas. Ya está. Una forma más fácil de entenderla. La siguiente. Si esto es cierto, ¿cuál es la traducción clínica? Desgaste muscular. Claro, se empieza a atrofiar los músculos. Ya cada vez lo veo tus músculos más delgaditos. Hay hiperglicemia, porque esa cosa glucosa y eso está aumentando en sangre. Hay hiperinsulinemia y hay hiperlipemia. Hay una redistribución de la sangre. ¿Sí? Hay un aumento de lípidos y aumento de peso. La siguiente. Ahora, ¿y qué pasa cuando hay insuficiencia suprarrenal? Por ejemplo, por destrucción de la glándula. Esto es raro, por si acaso. Hay muchas causas inmunológicas, inclusive infecciosas. Ha habido tuberculosis de esta parte, por ejemplo, las glándulas suprarrenal. Como digo, son cosas raras, pero puede pasar. También en neoplasias puede pasar. O se destruye y por eso hay pérdida de la función. Por lo tanto, hay una hipofunción del glucocorticoide. Función inadecuada de corteza suprarrenal, con secreción insuficiente de las hormonas glucocorticoides o mineralocorticoides. Y el suprarrenal primario da lo que se llama la enfermedad de Addison crónica. Addison. ¿Sí? ¿Cuál es este nombre? Addison. Y la suprarrenal secundaria, secreción inadecuada de CTH o de CRH. La causa de insuficiencia crónica suprarrenal primaria. Como estamos hablando del eje, ¿se acuerdan? Dijimos, uno puede ser destrucción de la glándula, ¿sí? Ahí estamos hablando del órgano, pero también puede haber un problema que venga de arriba. O sea, que el problema fue a nivel de hipotálamo, hipófisis, puesto que está hablando de que hay secreción adecuada de ACTH o de CRH. Entonces, cuando estamos hablando de la parte central, arriba, cerebro, ACTH y CRH, pero si estamos hablando de la parte suprarrenal, estamos hablando de ADIS primaria. La siguiente. Entonces, aquí hay algunas, justamente lo que mencionábamos, causas que explican cómo lesioné, destruí, o sea, cómo hice para ver hipofunción suprarrenal. Adrenalitis atrófica inmunitaria, 75% de los casos. Mire, o sea, la mayoría de casos es autoinmunitaria. Por lo tanto es raro, no es frecuente. Aislada puede ser. O sea, síndromes pluriglandulares de naturaleza autoinmunitaria. Infecciones, tuberculosis, 20% de los casos, eso más sería en Perú. Y acá tenemos bastante tuberculosis. Sin embargo, tampoco es que la tuberculosis sea directamente después de pulmón. La segunda no es glándulas, es sistema renal que tiene tuberculosis. Sin embargo, también se menciona con posibilidad porque puede pasar. Puede micosis, histoplasmosis, sífilis, miren, como raro, trastornos vasculares, ¿no? Hemorragia suprarrenal, apoplejía suprarrenal, metástasis, hablamos de cáncer de pulmón, mama, melanoma, que invaden el glándula suprarrenal y pues empieza a fallar, ¿no? O sea que obviamente tengo un tejido que no es glándula suprarrenal, suple la función de por lo tanto deja de producir sus hormonas propias. Afecciones con el SIDA,
infección por citomegalovirus, criptococosis, sarcoma kaposi, también se ha visto que puede producirlo. Enfermedades metabólicas, la hemocromatosis, amiloidosis, adrenoleucodistrofia, síndrome de Wolman, ya son enfermedades más raras. Otras causas, factores que interfieren con la esteroidogénesis, psicoidosis, falta de respuesta de ACTH. Aquí hay una sensibilidad de receptor anticuerpos bloqueantes, mucho más raro. Hiperplasia suprarrenal congénita, a beta-lipoproteinemia. O sea, observen que todo lo que estaba mencionando son causas raras, pero lo que puede pasar. La siguiente. Entonces, a mayor hormona liberada después hay mayor ACTH. Así es. Suprarrenal no responde porque se altera la arquitectura de la corteza. No libera cortisol. No hay feedback negativo y no hay quien detenga la ACTH. Y da todas las sintomatologías de aumento de ACTH y disminución de cortisol. Enfermedad de Addison. Así es. O sea, aquí le está diciendo, si yo lesiono a suprarrenal por cualquiera de todas las causas que hemos mencionado, por si acaso, todas las causas que hemos mencionado de lesión de probable suprarrenal, por ejemplo, una tuberculosis suprarrenal, ¿qué tendría el cuerpo? El cuerpo, ¿qué es lo que hace la hipófisis? Empieza a liberar sustancias ACTH con el fin de que se estimule el órgano, o sea, el suprarrenal. Pero no lo logra, puesto que está lesionado. Entonces tengo un exceso de ACTH. ¿Sí? Tendría aumento de ACTH, baja de cortisol, y eso en sangre traducido se llama enfermedad de Addison, por si acaso. La siguiente. La siguiente. Entonces, dentro de fisiopatología del hipercortisolismo, tratamiento más enfermedad de colágeno, enfermedades reumatológicas, asma bronquial, uso de corticoides, mayor cortisol ya sea endógeno o exógeno por vía farmacológica como glucocorticoides, síndrome de Cushing, exógeno, endógeno por interés de glucocorticoides o endógeno por presencia de cortisol. ¿Qué les queremos decir acá? Clásico, por si acaso, es la enfermedad de Cushing. Eso es lo que, más que Addison van a ver bastante Cushing en su práctica. Y más que por tema endógeno, es exógeno. O sea, por administración de glucocorticoides. ¿Sí? Es muy frecuente. Hemos tenido casos de pacientes que de pronto tienen enfermedad inmunológica y les tratan justamente con corticoides. Y a la final les genera Cushing. Hemos tenido algunos pacientes que por querer bloquear, porque también bloquea el sistema inmunológico, como trasplantes, le dan corticoides y al final terminan con Cushing. Entonces, observen de que esto es sobre todo por una iatrogenia. O sea, la causa más frecuente de Cushing es iatrogenia. Hemos tenido pacientes que son asmáticos y se hacen puff con corticoides para desinflamar las vías. Pero eso obviamente desinflama, respira mejor, pero el otro problema es que puede tener síndrome de Cushing. Entonces, digo, más frecuente que la vía endógena, o sea, que el cuerpo produce cortisol, es más la vía exógena. ¿Ya? Por eso tenemos enfermedad de colágeno, reumatológica, asma bronquial, porque usan mucho corticoides, lamentablemente. Y eso lo van a ver en la práctica, cuando ya empiezan a hacer medicina, van a ver cómo eso es real. La siguiente. Este Cushing, ¿cómo lo van a ver? Una obesidad centrípeta. O sea, tiene la barriga gorda, pero los brazos y las piernas flaquitos. Interesante, es una distribución interesante de la grasa en este caso. Si hablamos de grasa, que acá no lo menciona, en eso van a tener que el cuello, atrás la grasa como está, es centrípeta, central significa. Van a ver también que hay lo que se llama la jiba de búfalo. O sea, atrás, en el cuello se le forma como una grasa. ¿Ven ahí? Y es clásico. Igual también van a ver que como es central, la cara se le pone gordita. ¿Sí? Que le dicen luna llena, cara en luna llena. Miren, todo es central. Cara redondita, el cuello con grasa jiba de búfalo, el abdomen aumentado,
y lo más externo, brazos y piernas delgados. Eso es lo que le llama la atención cuando ve un Cushing. Hay debilidad muscular, osteoporosis, altera el metabolismo del calcio, hay fragilidad capilar, estrías. Es muy importante ver estas estrías. El que tiene este problema tiene estrías, está por todo el cuerpo, brazos, piernas, estrías. Pero es muy diferente las estrías de las gestantes. La estrella gestante es una estrella blanco nacarado usualmente. Estas son unas estrellas medio violáceas. Pues tienen que verla para que... esto es más por corticoides. Y eso se forma ¿por qué? Porque dijimos debilidad muscular. O sea, si tengo aumento de corticoides, dijimos que eran hormonas catabólicas. O sea, se está comiendo sus músculos, por eso que sus músculos se adelgazan. Ahí se distribución anómala de la grasa. Y los tejidos, la piel se pone más delgada. Por eso que aparecen las estrías. Se van rompiendo por ahí. Tiene fragilidad capilar. Fácilmente ustedes lo golpean o se golpea de casualidad y hace hematomas. Mucha fragilidad. ¿Está en catabolismo? Puede haber hiperandrogenismo, acné, hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? Es que de pronto, imagínense una mujer que tiene este problema y empieza a aparecerle barba y bigote. Así es. Entonces, eso se llama hirsutismo. Cuando la mujer empieza a tener barba, bigote. Y eso por acción del hiperandrogenismo. O sea, como tengo tantos andrógenos, una parte se va a la vía metabólica de las hormonas sexuales. Entonces produce testosterona. Y la mujer testosterona se traduce con bigote y barba. Puede haber también hipertensión arterial, trastornos menstruales, amenorrea, oligomenorrea. Si tengo testosterona elevada y es mujer, tengo amenorrea, oligomenorrea. O sea, amenorrea que no regla, o oligomenorrea, oligónica poco, o regla poco. Puede trastornos mentales neurológicos. Esto también es importante. Hemos tenido casos de pacientes que se ponen muy agresivos, por si acaso, con el tema del síndrome de Cushing, de la mente corticoides. Y le digo que sí, hay cambios mentales, no en todos, pero algunos se pone un poquito serio el tema, y hay que tener cuidado. Se puede asociar con diabetes mellitus también. La aldosterona se produce en zona glomerular, existe hipofunción más común por alteración de la renina. Tema de renina generalmente asociado a hiperpotasemia. La siguiente. Yo estoy justamente hablando un poco de la aldosterona. Es parte de un mecanismo complejo para regular la presión sanguínea. Es la principal hormona que retiene sodio de las glándulas suprarrenales. Acuérdense que el mecanismo de la retención de aldosterona tiene que ver justo con retención de sodio. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ser el sodio en esta parte? El sodio jala agua. Porque tengo una molécula de sodio en mi cuerpo, no puede estar libremente flotando como sodio. Hay un proceso que se llama solvatación. La solvatación es el proceso por el cual la molécula de sodio se rodea de moléculas de agua. Así es, se rodea de moléculas de agua para poder estar dentro del cuerpo. Entonces, si lo rodeo de moléculas de agua, jala agua, pues. De cada molécula de sodio tiene moléculas de agua, no unas, no varias moléculas que lo rodean. Entonces, a más sodio, jalo más agua. Y si jalo más agua, tengo mayor presión arterial. Puede ser que miren cómo regula la presión arterial en base al agua que se va acumulando, ¿sí? Entonces, repetido principal hormona que retiene sodio en las renales, aumenta la excreción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos distales del riñón, lo cual aumenta la presión sanguínea. Así es. La siguiente. Entonces, hablamos de aldosteronismo cuando hay síndrome asociado a la hipersecreción de la aldosterona, el cual es un mineral corticoide secretado por la corteza del glande suprarrenal. Entonces, ese es el nombre cuando yo tengo ese aumento. Creo que ya hemos terminado. La siguiente, ¿hemos terminado ahí? Así es. Pues hemos hecho una revisión del glande suprarrenal. ¿Alguna pregunta? ¿Me está claro? ¿Delegado? Sí, doctor. No veo ninguna mano levantada. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Por si acaso la clase se le ha pasado al delegado, para que se lo pase a los alumnos. ¿Ya? La Sí, clase sí, doctor. ya, excelente.
Bueno, entonces aquí, como le voy a repetir, hemos hecho la fisiología de la glándula suprarrenal, en la cual como tiene varios aspectos, pero todos están muy relacionados. Todo está en el corticoide, glucorticoides, hormonas sexuales, miren cómo está relacionado uno con otra. Y esto obviamente siempre con el tema de la hipófisis hipotálamo. Entonces por eso es que hay mucha relación. Con lo que hablaba de testosterona, miren cómo se relaciona con el hirsutismo. Es muy parecido. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hubiera pregunta, entonces, delegado, ya le mandé la clase y ya con el doctor Alcántara estamos coordinando las preguntas para el examen. Listo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, gracias a todos, muy agradecidos. Muchas gracias, doctor Áviles. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Alcántara. Cuídense, será maestro. Saludos. Nos vemos. Hasta luego.